Hola, hola, amantes de las series turcas. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir nuevos secretos del mundo del espectáculo turco. Les doy la más cordial bienvenida a mi canal, su espacio favorito para chismear y analizar cada detalle de nuestras novelas y actores turcos preferidos. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, el nuevo tatuaje de Melisa Sabank. Sí, escucharon bien. Pero no es cualquier tatuaje porque al parecer, detrás de este diseño se esconde una historia que involucra nada más y nada menos que a Hande Erçel y Kerem Bürsin. La cosa se pone buena. Antes de que entremos de lleno en este chismecito jugoso, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, análisis profundos y por supuesto, mucho drama turco. Así que ya lo saben, súmense a esta familia de seriéfilos turcos. Ahora sí, vamos al grano. Melisa Sabank, una figura conocida en el jet set turco, sorprendió a todos hace poco al mostrar un nuevo tatuaje. Hasta ahí, todo normal. Pero la verdadera bomba estalló cuando los fans, con su ojo avizor, empezaron a interpretar el significado oculto de este diseño. ¿Qué tiene que ver Hande Erçel y Kerem Bürsin en todo esto? Pues resulta que algunas teorías apuntan a que el tatuaje de Melisa podría ser una indirecta, o incluso una declaración, sobre la relación pasada entre Hande y Kerem. Imagínense el revuelo. Pero para entender mejor todo este drama, tenemos que recordar un poquito la historia de estos tres personajes. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como todos sabemos, protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, donde su química en pantalla traspasó la realidad, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Su relación, aunque breve, fue intensa y dejó a muchos fans con el corazón roto cuando anunciaron su separación. Aquí es donde entra Melisa Sabank a la ecuación. Ella es una amiga cercana de Kerem y, según algunos rumores, podría haber tenido algo más que una amistad con él después de su ruptura con Hande. Drama. Volviendo al tatuaje de Melisa, el diseño en cuestión es un *** orquídea negra enredada en una cadena de plata ***. Los fans, con su increíble capacidad para analizar cada detalle, han interpretado la orquídea negra, una flor inusual y asociada a la rareza, como un símbolo de la exclusividad y la individualidad de Melisa. La cadena de plata, sin embargo, es donde la interpretación se vuelve más jugosa. Algunos creen que representa la atadura de Kerem a su pasado con Hande, una conexión que Melisa estaría intentando romper o superar. Otros, más osados, sugieren que la cadena simboliza el control que Melisa ejerce sobre la situación, una forma sutil de marcar territorio. Es una locura. La orquídea negra, además, en la cultura oriental, a menudo se asocia con el misterio y la seducción. ¿Está Melisa insinuando que su relación con Kerem es algo más profundo y complejo de lo que se ve a simple vista? ¿Está enviando un mensaje directo a Hande desafiándola implícitamente? Las redes sociales han explotado con teorías, memes y debates acalorados. La etiqueta almohadilla Melisa Sabank tatuaje se ha convertido en tendencia global, y los fans de Hande y Kerem se han dividido en bandos, defendiendo a sus ídolos y atacando a Melisa. La batalla campal está servida. Pero no nos quedemos solo en chismes y teorías. Aprovechemos este escándalo para hablar de algunas series turcas que, al igual que Sen Kalkam, nos han enganchado con sus historias de amor, drama y, por supuesto, mucho misterio. Empecemos con una serie que conquistó corazones en todo el mundo, Erkenci. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. La serie es pura alegría con situaciones cómicas, personajes entrañables y, por supuesto, una química innegable entre los protagonistas. Lo que la hace relevante para el tema de hoy es que, al igual que con Hande y Kerem, muchos fans esperaban que Demet y Can llevaran su amor de la pantalla a la vida real. Aunque nunca confirmaron una relación, los rumores nunca cesaron y su separación profesional dejó a muchos con la duda de si hubo algo más entre ellos. La intensidad de la conexión entre Sanem y Can era palpable, y la forma en que se miraban traspasaba la pantalla. Incluso fuera del set, sus interacciones alimentaban las especulaciones de una relación romántica. La decepción fue grande cuando sus caminos se separaron, dejando un vacío en el corazón de los fans que anhelaban verlos juntos.
Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Aşk Memnu. Esta novela es un clásico de la televisión turca y narra la historia de Biter, una joven ambiciosa que se casa con un viudo adinerado, Adnan, pero termina enamorándose de su sobrino, Belul. La serie es un drama intenso con personajes complejos, giros inesperados y un final que te dejará sin aliento. ¿Por qué es relevante? Porque al igual que el tatuaje de Melissa, Aşk Memnu explora temas como la traición, los secretos y las relaciones prohibidas, demostrando que el amor puede ser tanto una fuente de felicidad como de destrucción. Los actores principales, Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, crearon una pareja icónica que, aunque no trascendió la pantalla, dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores. La pasión desenfrenada entre Biter y Belul era un tabú, un amor condenado al fracaso desde el principio. La maestría con la que Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ interpretaron a sus personajes elevó la serie a un nivel superior, convirtiéndola en un referente del drama turco. Siguiendo con los dramas, hablemos de Kara Sevda. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica obligada a casarse con otro hombre. La serie es un torbellino de emociones, con una trama llena de intrigas, venganzas y, por supuesto, mucho amor. Kara Sevda es relevante porque nos muestra cómo las circunstancias pueden poner a prueba incluso el amor más fuerte, y cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. Además, la química entre Burak y Neslihan era palpable, y aunque ambos estaban casados con otras personas durante la filmación, los fans siempre apreciaron su profesionalismo y la forma en que transmitieron la intensidad de la relación entre sus personajes. El amor entre Kemal y Nihan era un faro en la oscuridad, una llama que ardía a pesar de los obstáculos y las adversidades. La serie exploró la lucha de clases, la ambición desmedida y la venganza, todo ello con una sensibilidad que conmovió a la audiencia. Ahora, alejándonos un poco de los dramas y enfocándonos en algo más ligero, pero igualmente adictivo, tenemos Kiral Kask. Esta comedia romántica, protagonizada por el Zinsan Güibar Arduk, nos cuenta la historia de Defne, una camarera que acepta un arriesgado trato, enamorar al empresario Ömer para ayudar a su familia a pagar sus deudas. La serie es divertida, encantadora y llena de momentos románticos que te harán suspirar. Kiral Kask es relevante porque, al igual que Senkalkam, demostró que la química en pantalla puede ser suficiente para cautivar a una audiencia masiva. Elçin y Bar se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y su éxito catapultó sus carreras a la fama internacional. Aunque nunca confirmaron una relación fuera de la pantalla, los fans siempre guardaron la esperanza de que su amor trascendiera la ficción. La espontaneidad y el carisma de Elçin Güibar Arduk eran contagiosos, creando una atmósfera de complicidad que enamoró al público. La serie exploró la idea del amor fingido que se convierte en real, un cliché romántico que, gracias a la química entre los protagonistas, se sintió fresco y original. Otra serie que merece ser mencionada es Medcezir. Esta adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC nos cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado adinerado y se enamora de una chica rica, Mira. La serie explora temas como la amistad, la familia, el amor y las diferencias sociales, con un toque de drama adolescente que la hace irresistible. Medcezir es relevante porque, al igual que el tatuaje de Melissa, nos muestra cómo las apariencias pueden engañar, y cómo las personas a menudo ocultan sus verdaderas intenciones detrás de una fachada. Los actores principales, Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, crearon una pareja icónica que, a diferencia de otras, sí llevaron su amor a la vida real. Su relación duró varios años y fue muy seguida por los fans, demostrando que a veces, la magia de la pantalla puede convertirse en realidad. La relación entre Yaman y Mira era una representación moderna de Romeo y Julieta, un amor que debía superar las barreras sociales y las diferencias culturales. La serie abordó temas como la adicción, la violencia doméstica y la corrupción, pero siempre con un enfoque en la esperanza y la redención. Y para terminar con esta selección de series turcas que nos enganchan con sus historias de amor, drama y misterio, no podemos olvidarnos de Muhteşem Yzyl. Esta serie histórica, basada en la vida del sultán otomano Süleyman el Magnífico y su concubina Hürrem Sultán, es un espectáculo visual impresionante, con vestuarios lujosos, escenarios grandiosos y una trama llena de intrigas políticas y amorosas. Muhteşem Yzyl es relevante porque nos muestra cómo el poder puede corromper incluso las relaciones más íntimas,
y cómo la ambición puede llevar a las personas a cometer actos impensables. Los actores principales, Ali Tergenk y Mary Mutherly, crearon una pareja inolvidable que, a pesar de las dificultades y las tragedias, logró conquistar corazones en todo el mundo. La serie fue un éxito arrollador y consolidó a Turquía como una potencia en la producción de telenovelas a nivel mundial. El amor entre Süleyman y Hürrem era una fuerza imparable, un vínculo que desafió las convenciones sociales y las intrigas palaciegas. La serie exploró la vida en el harén, las luchas por el poder y las decisiones políticas que marcaron el destino del Imperio Otomano. Así que, como ven, el tatuaje de Melisa Sabank no es solo un diseño en la piel, sino un detonante de teorías, chismes y recuerdos de romances que nos han hecho suspirar, llorar y, sobre todo, amar las series turcas. Desde amores imposibles hasta relaciones prohibidas, pasando por comedias románticas que nos alegran el día, las telenovelas turcas tienen algo para todos los gustos. En resumen, hoy hemos explorado el misterioso tatuaje de Melisa Sabank y su posible conexión con Hande Erçel y Kerem Bürsin, y hemos repasado algunas series turcas icónicas que nos han enganchado con sus historias de amor, drama y misterio. Hemos visto cómo la química en pantalla puede generar expectativas en los fans, y cómo a veces la realidad supera la ficción. Además, hemos profundizado en el significado simbólico del tatuaje de Melisa y las teorías que se han generado a su alrededor. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan del tatuaje de Melisa? ¿Creen que realmente tiene un mensaje oculto? ¿Cuál de las series que mencioné es su favorita? ¿Cuál creen que es la serie turca más infravalorada? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos seriéfilos y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.